platicaremos que Loret de Mola recibe megademanda en Estados Unidos, la cual le podría costar una millonada, incluso hasta dejarlo en la quiebra, y todo por andar publicando sus fake news o noticias falsas. No, pues es lo mismo, pues. O sea, Loret, ¿le creen ustedes a Loret? Pero nunca le presentó su renuncia. No, pero es una volada. O sea, hay periodistas, con todo respeto, que mienten como respiran. También. Así como lo escuchan, Loret está en grave peligro. Después de muchos años, por mentir como respira, le ha traído consecuencias legales y se vería obligado a cerrar su recién creado Chayotero Medio. Hoy te platicaré sobre la tremenda demanda recibida por Lord Montajes, la historia de la mentira difundida y las repercusiones millonarias que le dejarían en la calle y pidiendo limosna como se lo merece. Pero, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias que va a recibir? Todo eso y más, aquí te lo decimos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Loret de Mola, alias Lord Montajes, recibe demanda millonaria en Estados Unidos, la cual lo podría dejar en la quiebra, y todo por publicar sus fake news. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? Espero que estén de lo mejor en este bonito domingo. Me gustaría que rápidamente comenzáramos con la información, pero antes pedirles que si les gusta este video me ayuden compartiéndolo en todas sus redes sociales y dándole un like. Eso nos motiva enormemente para seguir trayéndoles estos espinosos análisis. Y el día de hoy vamos a ver cómo Loret de Mola, alias Lord Montajes, está recibiendo su merecido. Aquí podemos ver cómo va a recibir una mega demanda en Estados Unidos. Aquí señala John Ackerman: un servidor presentará las demandas correspondientes tanto en México como en los Estados Unidos para que se investigue y se vaya en contra de las personas responsables tanto de la filtración como de la divulgación de nuestros datos personales. Asimismo, desde ahora hago responsable a Loret de Mola por cualquier daño o acto que pueda ir en contra de su familia a raíz de esta irresponsable y criminal reportaje. ¡Wow! ¿Cómo estará Loret de Mola? ¡Ay, temblando como chucho con epilepsia! Seguramente. Y no es para menos en un reportaje lleno de fake news en donde Loret de Mola les daba un valor comercial millonario y decían que eran unas lujosas residencias, cuando mucho ojo, pues en realidad lo que menciona tanto John Ackerman como Irma Eréndira Sandoval, y con la demostración pública de su declaración de bienes, se puede ver que, ojo, son terrenos, son depas, pero que Loret de Mola los transformó en señoras residencias, cuando no es cierto. De igual manera, decía, nombre en zonas exclusivas de la Ciudad de México. Se puede ver, por ejemplo, que el principal terreno que supuestamente fue un regalo de Marcelo Ebrard es una vil mentira. Y ojos, hay dos razones aquí principales. Por un lado, no fue un regalo de Marcelo Ebrard al padre de Irma Sandoval, simplemente fue la regularización que se hizo en toda la colonia y que por lo tanto le correspondía en este caso pues a la misma familia de Irma Eréndira Sandoval. Ella, al ser la mayor, quedó a su nombre. Sin embargo, no fue un regalo que le hubiera hecho Marcelo Ebrard a Irma Eréndira Sandoval, simplemente fue la regularización que se hace en las colonias, cuando por ejemplo en este caso que en la colonia Santo Domingo, la cual pues es ampliamente conocida en la Ciudad de México por ser de una condición popular muy lejos de ser una zona residencial y exclusiva, cuando se tiene algún origen, por ejemplo comunal o agrario, y que se está en ese proceso de regularización, pues es un proceso normal que se siguen y que llevan a cabo los directores del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, de los diversos estados en los que correspondan los asuntos. Por lo tanto, de ninguna manera se puede entender esto como un regalazo, y mucho menos que es una zona residencial, cuando toda la gente sabe que la colonia Santo Domingo pues es una colonia popular.
Por lo tanto, ahí se ve una de las grandes mentiras, esta otra mentira de hacer terrenos o departamentos en viviendas. Eso por un lado. Por otro lado, decía Loret de Mola que tenían unas valuaciones millonarias, valores comerciales. HH los mariachis que usan chanclas y guaraches. O sea que de un momento a otro tuvieron una supervaluación. La verdad que mega infló los datos. Y no solamente eso, como tercer punto que vale la pena mencionar, ojo, Loret de Mola la superregó porque filtró datos personales o exclusivos como el domicilio, la foto de la fachada, lo cual pues está afectando la privacidad y está yendo en contra pues de los derechos personales de la pareja. Pero vámonos directamente a la información para que ustedes vean y califiquen, mi querida familia Nopal Times. Tenemos esta columna de Federico Arriola que decía: Loret se equivocó en el mejor de los casos al acusar a Irma Eréndira Sandoval punto por punto. ¿Y a qué se referían? Por ejemplo, el caso del regalazo de Marcelo Ebrard. Irma Eréndira Sandoval, cuando el primero era jefe de gobierno capitalino y la segunda una simple académica de la UNAM, en realidad tiene una explicación, la dio la propia secretaria de la Función Pública. Cito lo que difundió el coordinador de comunicación en redes sociales. Como se lee en su declaración patrimonial, ella reporta un acto jurídico de regularización el 27 de agosto del 2007 en la casa donde la secretaria creció con su familia en la colonia popular de Santo Domingo. Esta colonia es emblemática por sus luchas por el derecho a la vivienda y el terreno. Fue escriturado a su nombre por ser la mayor de los 3 hermanos. Después de lamentable pérdida de su señor padre, se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado, sino de aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia popular de la Ciudad de México. Ello es algo que, por cierto, podría concluirse el reportaje Loret, quien afirma que la cesión normal desde hace varios sexenios en muchos lugares del país donde hay inmuebles no plenamente regularizados. Y mucho ojo, este acto lo realizó el director general de regularización territorial del entonces gobierno del Distrito Federal. De ninguna manera Marcelo Ebrard hizo un regalazo como este bribón lo estaba presumiendo a los 7 vientos, evidentemente echándose una fake news o noticia falsa. Decía Sabina Berman de manera muy inteligente: he visto con cuidado el reportaje de Carlos Loret sobre el matrimonio Ackerman Sandoval y me deja más dudas que certezas. Número 1. Loret los acusa de que siendo académicos poseen propiedades. ¿Dónde está el ilícito? Número 2. Loret omite que algunas son propiedades heredadas y omite también que John Ackerman ha conducido y dirigido varios programas de televisión en la última década, actividad por la que espero haya cobrado justamente. Número 3. Loret calcula el precio de mercado de los bienes del matrimonio con un optimismo hilarante. Es decir, que Loret calcula superinflando los precios de manera comercial. Preguntaba Sabina Berman: ¿ha subido la propiedad en la ciudad un 100% en 10 años? No, no y no. Número 4. El regalazo que Loret afirma Irma recibió del gobierno de la Ciudad de México resulta que no lo fue. Se trata más bien de una regularización de una propiedad familiar, según llego a entender de la respuesta de la oficina de la secretaria. Número 5. Como ciudadana aplaudo el periodismo libre e indispensable en una democracia, pero me preocupa también, y de hecho me asusta, el periodismo que mezcla hechos con interpretaciones, que el público tuitero eleva en un instante a juicios sumarios y otros descabezamientos de prestigios. Es un proceso que está inundando a nuestra sociedad de hostilidad y miedo. Número 6. Yo me salgo de esa nube tóxica e invito al ciudadano sensato a hacer lo propio, y saludo desde el aire fresco a mi compañero de trabajo, el doctor John Ackerman. Wow, bien lo decía López Obrador, que Loretito de Mola miente como respira. De radio. Ah, no, pues es lo mismo, pues. O sea, Loret, ¿le creen ustedes a Loret? Pero nunca le presentó su renuncia. No, pero es una volada. O sea, hay periodistas, con todo respeto, que mienten como respiran. También. Por otro lado, antes de presentarles este señalamiento de John Ackerman, en donde
ha mencionado las mentiras de Loret de Mola y también le hizo un gran reto público. Me gustaría que viéramos cómo se armó la gran solidaridad de grandes funcionarios ejemplares, como en el caso de Santiago Nieto, quien le decía: mi apoyo solidario a Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman, mi reconocimiento por el trabajo coordinado que la UIF ha tenido en el combate a la corrupción. De igual manera, Hugo López-Gatell le mencionaba: las campañas de desinformación contra la doctora Irma Eréndira Sandoval y su familia provienen de los grupos de interés que resienten la eliminación de la corrupción. Mi reconocimiento y absoluta confianza en nuestra secretaría. Asimismo, Miguel Torruco mencionaba: mi solidaridad con nuestra colega del gabinete Irma Sandoval y John Ackerman. Reconozco y respaldo los esfuerzos de la Secretaría de la Función en la ardua tarea de combatir la corrupción. También Olga Sánchez Cordero se solidarizaba con la pareja Ackerman Sandoval. Pero aquí tenemos dos de las partes más espinosas, que bueno, no es tan largo el mensaje, vale la pena leerlo de forma rápida, donde John Ackerman le dijo sus verdades a Loretito de Mola y a su vez le dijo que se preparara para la mega demanda que le va a caer. Dice John Ackerman, acaba de publicar: mi esposa Irma Eréndira Sandoval y un servidor agradecemos de corazón todas las generosas muestras de apoyo y solidaridad de parte de amigos, colegas y ciudadanos. Es un verdadero honor contar con su generoso respaldo y confianza de nuestro trabajo a favor de la cuarta transformación de la República Mexicana. No estamos obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio privado que alcanzamos a construir con gran esfuerzo y con las generosas aportaciones de nuestros familiares antes de que Irma Eréndira ocupara cargo público alguno. Sin embargo, frente a la historia y para evitar cualquier suspicacia de parte de quienes pudieran llegar a creerle a un mitómano profesional como Loret de Mola, sí me parece importante precisar 5 puntos. Número 1. El supuesto reportaje que busca desprestigiar a mi esposa y a un servidor proviene de una declaración patrimonial absolutamente transparente por parte de Irma Eréndira. Aquí nadie le descubrió nada a nadie. La declaración de la Secretaría de la Función Pública se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loretito presenta estos datos de manera engañosa, transformando mágicamente departamentos y terrenos en casas, por ejemplo. Recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo declarado por la propia secretaria. Número 2. El reportero tuvo acceso de manera ilegal a la versión privada de la declaración patrimonial y divulgó públicamente datos sensibles e información confidencial. Por eso, aquí viene la parte mera buena, donde le dicen a Loretito que se agarre porque le va a caer una mega demanda. Por ley, estos datos privados, la dirección y la apariencia física de nuestro domicilio, por ejemplo, no se incluyen en la versión pública de la declaración, con el fin de proteger la integridad física de los funcionarios públicos y sus familiares. Frente a este grave hecho, frente a esta falta de cumplimiento a la ley, en mi calidad de ciudadano y de periodista, un servidor presentará las demandas correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, para que se investigue y se vaya en contra de las personas responsables, tanto por la filtración como por la divulgación de nuestros datos personales. Asimismo, desde ahora, hago responsable a Loret de Mola por cualquier daño que pueda recibir mi familia a raíz de su irresponsable y malhechor reportaje. Número 3. Es absolutamente falso el monto exagerado y fuera de cualquier realidad que el locutor asignó de manera arbitraria a nuestras propiedades. Estas de ninguna manera se encuentran en zonas exclusivas de la Ciudad de México, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la propiedad heredada a Irma Eréndira por su padre en la colonia Santo Domingo se encuentra en una colonia popular emblemática por su larga historia de luchas populares por la vivienda. Mi muy distinguido suegro, Pablo Sandoval, fue un gran luchador social de izquierda y valiente líder político de Guerrero, quien fue perseguido constantemente por el viejo régimen y terminó en la lucha sin haber acumulado más que un muy humilde patrimonio. Número 4. Es totalmente falso que Marcelo Ebrard o cualquier otro funcionario público nos hubiera regalado predio o vivienda alguna, tal y como lo explica el comunicado al respecto de las
tal y como lo explica el comunicado al respecto de la Secretaría de la Función Pública. Ahí mencionaba pues cómo el terreno de la colonia Santo Domingo fue escriturado a nombre de Irma por ser la mayor de 3 hermanos, después de que lamentablemente colgó los tenis su señor padre. Se pagaron todas las contribuciones y la regularización territorial no fue un acto personalizado, sino una aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia popular de la Ciudad de México. Y número 5, es falso que nuestros salarios como investigadores de la UNAM ascendían a 28,000 pesos al mes y que no tuviéramos otros ingresos. Pero miren, por si quería más Loretito de Mola, ahí le lanzaron un reto que seguramente, conociendo a Loret, se ha de haber hecho hasta en los calchones, y no es para menos, pues lo retaron a que este bribón transparentara cuáles son las propiedades que tiene tanto en México como fuera de México, pero sobre todo le pidieron que transparentara toda la lana y todos los recursos que ha recibido de parte de los grupos conservadores, llámese empresarios, llámese políticos y rufianes que quieren seguir con los privilegios que tenían antes del ingreso al gobierno de parte de López Obrador y la Cuarta Transformación. Por eso, vámonos a la parte más interesante. Finalmente, le invito a Lord Montajes a que haga públicos todos y cada uno de sus bienes, contratos y complicidades, tanto dentro como fuera de México, y que transparente todos los financiamientos que recibe el supuesto medio Latinus, cuya única función es montar un aparato de destrucción en contra de López Obrador y la Cuarta Transformación. Hashtag no pasarán. Por último, sobre este tema, nosotros opinamos 3 cosas. Por una parte, nos parece muy importante que sí John Ackerman presente esta demanda en Estados Unidos y en México en contra de Lord Montajes o Loret de Mola, porque recordemos que en Estados Unidos, en el medio Latinos, es donde se publicó este reportaje mentiroso, fue donde se publicó, fue donde se divulgó. Ante la comunidad latina también se está generando este perjuicio, y así como ante la comunidad mexicana, y por eso es bueno que sí se presente en ambos lugares, tanto en Estados Unidos como en México, considerando los altos costos de la justicia y lo penado que son las leyes en Estados Unidos ante este tipo de mentiras. Muy probablemente Loret de Mola vaya a perder una millonada que va a hacer este loco. Seguramente va a decir que fue López Obrador quien influyó para que perdiera una millonada, pero sería imposible creer que López Obrador pueda manipular el poder judicial en Estados Unidos. Mucho menos creemos que, como ha sido de respetuoso en las instituciones, López Obrador pueda influir aquí en México o que vaya a meter las manos en el asunto. Por otro lado, nos parece muy importante que se estén haciendo estos precedentes para que más funcionarios, cuando sean afectados por una mentira de Lord Fake News o Lord Montajes, Loret de Mola, hagan lo mismo, sí presenten sus demandas tanto en México como en Estados Unidos. Y considerando que Latinus es un medio que va iniciando, no nos extrañaría que pueda ir incluso hasta la quiebra. Se hará la víctima Loret de Mola, pero por favor, nosotros desde hace tiempo hemos estado insistiendo que se debería de sancionar a todos estos prostiperiodistas que mienten como respiran, que obviamente lo que les interesa es causar el daño, difamar, pero a la hora de la hora, cuando son cachados o descubiertos, ya de manera posterior en un medio chiquito, en una nota casi desapercibida, hacen la corrección. Pero antes se dieron vuelo los borolistas, todos los bribones conservadores, dándole difusión como que si hubiera sido un megadelito o un mega acto de corrupción, lo cual pues con eso está haciendo este juego, cumple con esta finalidad. Este prostiperiodista Carlos Loret de Mola, ¿cuánto se estará llevando? Una millonada seguramente. Como dice López Obrador, la mentira cuando no mancha tizna, y eso es a lo que le está apostando Loret de Mola. Por eso insistimos en que se debería de regular para que no solamente fuera un delito, sino también se pueda castigar de forma suficiente a estos bribones que se la pasan mintiendo todos los días.
días. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, me gustaría preguntarles si creen que este caso vaya a servir como lección tanto para el propio Lord Montajes, como muchos de los prostiperiodistas, llámese Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y todos los demás que están difundiendo y creando noticias falsas, un día sí y el otro también. ¿Creen que ahora sí con esto van a tener para aprender? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechirruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Última hora. Hoy platicaremos qué llamada de Capogrupo revela que tienen en la mira al mejor funcionario de la Cuarta Transformación. Bueno, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente López Obrador.